El sentimiento de identidad y continuidad de las manifestaciones culturales transmitidas de generación en generación debe arropar a toda Venezuela, y a través de esa herencia de nuestros antepasados, las generaciones futuras podrán saber cada vez más sobre la patria a la que pertenecemos. Esa patria que se caracteriza por las distintas expresiones de su patrimonio cultural inmaterial, que se caracteriza por sus tradiciones vivas, por los conocimientos y usos relacionados con el universo y con la naturaleza, con las tradiciones y con las expresiones orales, también incluido el idioma, con los usos sociales, los usos rituales y con los actos festivos. Este vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente será elemento de cohesión para hacer cada vez más firme nuestra soberanía y para poder mostrar ante el mundo la riqueza de nuestras prácticas culturales. Es por eso que hoy, compañeros, compañeras, estimada profesora, traigo ante ustedes mi propuesta para el diseño de una política pública que recoja un plan nacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela. Un plan nacional que sea participativo, intersectorial, diverso y plural. El marco de este Plan Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es, sin duda alguna, la Convención 2003 de la UNESCO. La convención es un acuerdo entre los países signatarios de la misma que están adscritos a UNESCO. Venezuela es uno de estos países que en el 2005 ratificó esta convención. Y dentro de las exigencias de la Convención del 2003, para los países signatarios está el establecimiento de políticas públicas ligadas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, establecer un marco legal, legislar alrededor del tema del patrimonio cultural inmaterial y la construcción o diseño de inventarios o registros de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Por eso necesariamente tenemos que tener a la convención como un marco referencial para la consecución de las políticas públicas que se puedan establecer alrededor del patrimonio. Un primer paso, una acción previa para el establecimiento de esta política pública sería revisión de todos los antecedentes previos a la convención. No podemos referirnos solo a la convención cuando hablamos del patrimonio, sino de todo lo que antes los países, o en este caso Venezuela, había trabajado alrededor del tema del patrimonio, bien sea como se llamara antes, bien sea folclore, cultura popular, cultura viva. Entonces, revisar todos esos antecedentes de políticas, de programas, el marco legal establecido dentro de la Constitución y de las otras leyes, como por ejemplo el Plan de la Patria, que establece en su objetivo número 5, el recoger todo lo que tiene que ver con la cultura popular del país. También hay que revisar el contexto sociopolítico y convocar en su mayor amplitud a la participación de las comunidades, que son el eje transversal de la Convención 2003 de la UNESCO. Pero no solo a las comunidades, sino a los otros actores que participan dentro de la política del patrimonio cultural inmaterial. Porque el patrimonio cultural inmaterial es una línea que atraviesa todo el tema cultural y que se relaciona intersectorialmente con otros elementos. Luego de tener toda esa acción previa, toda esa revisión, debemos hacer lo que se llama un estado del arte. Un estado del arte no es más que el análisis de todos estos antecedentes, una revisión exhaustiva para darle una contextualización, una clasificación y una categorización que nos permita circular la información. Entonces, ya con todo esto, los antecedentes y el estado del arte, podemos definir los objetivos. La definición de los objetivos es una hoja de ruta de la política, que necesariamente está centrada en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y que debe ir encaminada a definir las bases teóricas, a definir los planes, los programas y los proyectos, a desarrollar estrategias
pero también, y que es algo sumamente importante, a sensibilizar a la ciudadanía para facilitar la intersectorialidad. Todos, cuando se trata de política pública en cualquier otra área, como salud, o como seguridad, o como vialidad, toda la ciudadanía está consciente de la necesidad, por ejemplo, de construir un hospital. Toda la ciudadanía está consciente de la necesidad de tener cuerpos de seguridad. Pero no igual así con el tema del patrimonio cultural ni con el tema de la cultura. A veces hace falta tener mayor sensibilidad y mayor conciencia de toda la ciudadanía y de todos los actores que van a intervenir en el diseño de esa política pública. Entonces, en el tema de la definición de los objetivos es importante la sensibilización y la intersectorialidad, que otros sectores como turismo, educación, seguridad de Estado también forman parte del diseño de esta política pública. Y para finalizar, entonces, se hace la metodología y el consenso de la política pública. La metodología y el consenso de la política pública, que va orientado a la investigación, a la documentación, a la protección y a la difusión de todo lo que se ha recogido en el proceso del diseño de la política. Como les decía, la política debe ir orientada hacia la construcción de nuevos paradigmas que buscan nuevos caminos para un cambio real hacia mundos mejores. Una política que tiene que ser plural, una política que tiene que ser participativa con las comunidades, con los otros actores, que tiene que ser intersectorial y que tiene que apostar por el establecimiento de un mundo más justo y más humano, desde el patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, que es su memoria, es su responsabilidad y es su soberanía. Muchísimas gracias.